Bienvenidos a una nueva edición de Somos Libros, seámoslo siempre. Hoy un programa especial. Especial porque solo se lo vamos a dedicar a un invitado. Hoy vamos a conversar con el poeta cubano José Cózar, quien es uno de los poetas más importantes de los últimos tiempos, muy relacionado al movimiento neobarroco. Vamos a conversar con él al respecto y con quien hemos hablado largo y tendido, y por eso le estamos dedicando un programa entero a él. Realmente una conversación muy interesante. Nada, vamos a conversar con él, así que atentos y descubran siempre la poesía de nuestra región, que es tan rica en muchísimos aspectos. Quiero agradecer a Pinturas Majestad. Recuerda, Pinturas Majestad es bueno para ti, y decirte que somos libros. Seámoslo siempre, pues. Vamos. Seguimos aquí en Somos Libros, seámoslo siempre, en el marco de lo que nos dejó la Feria Internacional del Libro de Lima 2018, y hoy vamos a conversar con el poeta cubano, gran poeta José Cózar. Hola José, ¿cómo está? Estoy muy bien, muy cansado, pero muy bien. Bueno, quería empezar hablando de su poesía. Como le decía, la he leído fervientemente, y algo que me interesa muchísimo es, usted es hijo de judíos, cubano migrante también. ¿Cómo se ve esa amalgama de lenguajes, el castellano, el inglés, el yiddish, por supuesto, en lo que usted escribe? Bueno, crea una situación mental curiosa desde mi infancia, que es, por un lado, por supuesto que el español es mi idioma, pero además es un español habanero de época. Estoy hablando de los años 50, cuando tengo 10, 12 años de edad. Ese español, en cierta medida, ya ha caducado. Ciertas expresiones, ciertas formas del habla han caducado, en una casa donde mi padre habla un español macarrónico con acento muy judío, acento polaco, acento digamos feo, y mamá, que llega a Cuba de Checoslovaquia, o lo que era Checoslovaquia, ahora es Eslovaquia, muy joven, tiene 11 años de edad, habla un castellano impecable, con un acento, claro, cubano, habanero, muy fino, de su clase social, que es una burguesía media. Entonces, yo nazco en una casa, por ejemplo, mi abuela no hablaba español, entonces todo era en yiddish. Mi abuelo sí, porque tenía una bodega, un ultramarinos, ¿no? Y él manejaba el español y el yiddish constantemente. Pero yo estoy oyendo desde muchacho constantemente, y lo tengo que estudiar, se me impone ese estudio, el yiddish por un lado, el hebreo por otro lado, que ni siquiera lo entiendo, pero lo tengo que aprender para hacer la confirmación, que entre los judíos se llama el bar mitzvah o la bar mitzvah. Y todos esos idiomas van creando un estado mental muy extraño, muy curioso. Yo vengo de una casa donde no hay libros, no hay animales domésticos, no hay plantas, no hay flores, no hay música, ni popular ni clásica. O sea, es una casa árida desde el punto de vista intelectual. Y yo, con 10 años de edad, no pienso en otra cosa sino en leer y en escribir. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde nace esto? ¿Del hecho de que vengo de un pueblo ancestral que es el pueblo del libro? No me explica gran cosa eso. Es el azar de la vida, la extrañeza de la vida que a uno le ocurra esto. Yo recuerdo con mis padres, por ejemplo, terminamos de almorzar y yo me iba corriendo a meditación a leer, y me decía, ¿es malo para la digestión? Me decía papá, descansa 10 minutos. No, yo quiero leer. Mi relación entonces con el idioma es de entrada una relación múltiple. ¿Por qué es? El español es el español a la manera cubana, es este yiddish. Y yo a veces he pensado, ¿por qué no soy visco? ¿Por qué? Porque claro, el español se escribe de izquierda a derecha, el yiddish se escribe de derecha a izquierda, como el hebreo, como el árabe, etcétera, ¿no? Entonces, esta función visual, donde el idioma está moviéndose constantemente derecha a izquierda, izquierda a derecha, pues de alguna manera debió haber creado en mi cabeza, que es una cabeza tumultuosa, una presencia, una serie de presencias de voces muy amalgamadas, muy distintas, que cuando yo empiezo a hacer poesía, y empiezo muy joven, con 14 añitos de edad y metido, estoy haciendo ya mis primeros pinos. Entonces, bueno, pues todo esto también yo creo que ha creado una poesía un poco extraña, un poco peculiar, ¿no?, desde el punto de vista del lenguaje. Sin duda, es una poesía que se inscribe en la época, en esto que se llamó lo neobarroco, ¿no? Un gran poeta, Néstor Perlonger, se inscribe ahí, el mismo Eduardo Milán, y estaba revisando un poco los textos que se han escrito, que han sido muchísimos al respecto, y sigue habiendo esta idea de entender todo eso que sucedió como el espíritu de una época, y como usted mismo decía, escribir desde la amalgama y casi desde la ausencia, ¿no? Casi dejarse llevar por el lenguaje, por el significante y no por el significado, ¿no?
Ahora en el Perú, bueno, no está en el Perú, pero Santibáñez es un ejemplo claro que sigue un poco cultivando eso en Estados Unidos. Ahora que ha pasado el tiempo de eso, que ya Néstor Perlonger ha fallecido, que un poco ya se está estudiando bastante al respecto sobre usted también, ¿cuál es su perspectiva de todo eso que sucedió en nuestro continente? A ver si esto se aclara de una vez por todas. Sí, hay un neobarroco, pero es que hay dos tradiciones en poesía. Una, que viene de los Estados Unidos, que está desde Benedetti, que es un poeta deleznable, hasta Cardenal, con quien yo he tenido problemas personales por la cosa política, etcétera, ¿no? Todo eso es una poesía coloquial que viene de los Estados Unidos, una poesía que ha producido cosas maravillosas, pero maravillosas, ¿no? Pero la tradición nuestra, que viene del siglo de oro español, que viene del arcipreste de Hita, que viene de la fuerza de obras de prosa como la Celestina, es una poesía barroca. Góngora, Quevedo, Baltasar del Alcázar, que es un poeta extraordinario, todo esto. Lo que nos ocurre a nosotros es que después de perder esa tradición, a través de Lezama, de Severo Sarduy, de ciertos poetas más que prosistas, esto se empieza a recuperar, pero con una diferencia. Un poeta barroco en el siglo XVII está mirando la realidad. ¿Y qué está viendo? Está viendo lo siguiente. El mundo grecolatino caducó, el crepúsculo de los dioses. Entonces, el dios grecolatino es un dios de burla, es un dios del que el poeta se burla, ¿no? Lo utiliza emblemáticamente. Esos dioses, nadie cree en esos dioses. Luego, es un mundo monolítico donde hay un catolicismo, luego viene la escisión protestante católico, y en ese mundo monolítico mandan unos señores. Dios manda, y Dios es eso, lo único, no puede haber otra cosa. Eso es una forma de tiranía. Bien, luego está el rey. Fíjate que firman sus documentos yo, el rey. Ni siquiera ponen Felipe II. No, yo, el rey. Basta. Eso es todo. Y entonces luego está la Santa Inquisición, el Index Librorum, lo prohibido, qué sé yo. Entonces, esta gente cuando mira la realidad y la critica, y criticar en ese momento sí que es peligroso, te cortan el pescuezo, esta gente ve esa realidad como una cosa, y es la realidad, como una cosa monolítica, como una cosa unívoca, única. Bien. Y de ahí parte toda esta bifurcación barroca, toda esa densidad, que se explica políticamente, se explica socialmente, tienes que ocultarte. Góngora es de origen judío. Góngora al morir es tan pobre que tiene una situación que no tiene ni para comer. Y vive en un cuartucho en Córdoba, que luego se descubre, los documentos lo descubren, perteneció a Quevedo. Y cuando Quevedo, que era un hijo de perra, muy mala persona, se entera de que Góngora, que es su gran enemigo, ¿no?, está viviendo ahí, lo echa a la calle. Imagínate lo que esto representa, ¿no? Entonces, esta gente funciona de esta manera. Venimos nosotros, imagina tú que estás entrando en un lugar en la carretera donde se paga el peaje, y en ese lugar hay 7 vías por las que puedes pasar. Esas 7 vías te dan a ti una opción. No puedes entrar en las 7 a la vez, pero tienes 7 opciones. Y esa es la diferencia entre el barroco y el neobarroco. La multiplicidad, la pluralidad real, diaria. En eso usted hablaba muy elocuentemente de la diferencia, de esos caminos divergentes que hubo hace tiempo. Y ahora hay muchísimos más caminos divergentes y es bastante interesante. Eduardo Milán hablaba del poema como errancia, como algo que ya no tiene un lugar, ¿no? El fin de la utopía política representa el poema como pérdida de objeto, ¿no? Ya no es un objeto físico. Y eso da un montón de divergencias y de posibilidades, pero también es una manera de resistencia. ¿Sigue creyendo en la poesía como resistencia en estos tiempos? No, eso de que la poesía es un arma de futuro, que dijo aquel Blas de Otero, que sí. Pero claro que sí, es que este es un momento histórico en que todos a nuestro nivel tenemos que resistir. Yo, por ejemplo, abogo por la salud. Tienes un par de pantalones, tienes otro de repuesto porque los pantalones se ensucian. ¿Quieres tener un tercero porque es un poquito vanidosa? Tenlo, pero no tengas 40. Un día con mi hija pequeña, Susana, me dice, papá, dame dinero, me quiero comprar un par de mecánicos, decimos nosotros en Cuba. Y le digo, ¿cómo? Dice, digo, espérate. La llevo a su armario, lo abro, se caían los pantalones. Digo, ¿por qué te vas a comprar otro par? Dice, no, porque están viejos. Yo le dije, más viejo está tu padre. No,
y no te doy. Y si tú quieres otro par de pantalones, zapateate todo el dinero. Yo no te lo voy a dar. Porque este es el enemigo, este consumo desbocado. Yo llevo 10 años en donde estoy viviendo ahora que no me he comprado, pero por principio, porque lo puedo hacer perfectamente, no me he comprado un pullover. Ahora acabo de ir a Guadalupe, la verdad que tengo toda la ropa ajada, va y cuando vuelva me compro. Pero es que estoy resistiendo a mi manera, no les quiero dar a estos hijos de perra, nada, no los quiero alimentar a ellos. Entonces, la poesía también participa de esto, tú participas de esto, pero tiene que haber una conciencia social donde todos de alguna manera entendamos tácitamente que este consumo desbocado está destruyendo el planeta, está destruyendo la sociedad, está destruyendo una cosa muy importante que es la conversación, está destruyendo la gran literatura. Quería, hablando de su poesía, hay un poema de usted que me gusta mucho, que es Noción, de José Coser, y ahí hay varios conceptos bien interesantes que quería rescatar dos. Uno de ellos es, no voy a citarlo mal, pero es que quería emplear todo el vocabulario. ¿No? Quería emplear todo el vocabulario, y ahí se ve lo que hablábamos del lenguaje. Y otro de esos que lo quiero conectar es, en algún momento pude escribir una novela, pero no lo hice. Cuéntanos un poco de esa... Zapatero a tus zapatos. Lo segundo es, yo empiezo escribiendo una novela que se llama Historia de la Prehistoria. Y en cuanto escribo 20 páginas, descubro que esa novela debe haber sido escrita por Anatole France en una novela maravillosa que se llama La Isla de los Pingüinos. Entonces digo, fracasé, pues ya estaba escrita. Y lo que yo estaba haciendo era muy parecido, realmente muy parecido. Yo era un muchacho. Tengo el manuscrito en casa, aquí entre mis papeles, porque me lo traje de Cuba. Entonces, me doy cuenta que para mí la novela no existe, aunque soy un lector voraz de novela, porque no tengo la paciencia que requiere la novela, no la tengo, no está en mí. Yo tengo una inquietud hasta el día de hoy que no me permite hacer aquello. Y no tengo ese tipo de imaginación, no la tengo. Entonces, si no puedo hacer ficción, ¿qué me queda? Pues la poesía, que es otra forma de ficción. Y empiezo a funcionar desde la perspectiva de la poesía y me va bien. Yo noto que estoy cómodo, yo quiero estar cómodo, yo no quiero estar incómodo, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto me empieza a ir muy bien y me meto a hacer poesía y la hago y se acabó. Lo otro del diccionario, mi ambición, dice el verso, es todo el diccionario. Claro, es la utopía, es la imposibilidad. A mí me dicen, ¿por qué has escrito tanto? Digo, porque nunca he escrito el poema ideal, el poema utópico, el poema perfecto. Si yo pudiera escribir el poema perfecto, soltaba ya el bolígrafo, al diablo. Pero no, siempre hay una incompletud, una falta de... no llegas, ¿no? Y pues de ahí viene el deseo de agotar el diccionario, que es inagotable. Pues además el diccionario crece constantemente. Si uno no tiene ese deseo, deja de escribir. O sea, ese deseo de la utopía debe existir, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que el poeta lo que está buscando es real. El poeta es bondadoso. El poeta lo que está buscando es el bien de la humanidad. El poeta escribe porque somos seres defectuosos, ¿no? Entonces, la búsqueda es la convivencia amorosa, ideal, utópica, donde todos podamos tener lo necesario y no padecer. Ahora, no padecer, ¿qué es? No padecer vejez, no padecer enfermedad, no padecer la muerte. Estamos ante la imposibilidad, la vida es una extrañeza, es una dificultad, ¿no? Y ahora que dificultad, yo al neobarroco y otros, Chavarren también, no le queremos llamar poesía neobarroca, sino poesía de la dificultad. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Y recuerden, desde aquí con José Coser, en la FIL, somos libros. Y seámoslo siempre. Gracias. Muchísimas gracias, ha sido muy amable. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a José Coser, una conversación que no voy a olvidar fácilmente. Muchísimas gracias a Pinturas Majestad, a la Feria Internacional del Libro de Lima, por su amabilidad, sobre todo al equipo de prensa, y también a ti, muchas gracias a ti, por ver, compartir, likear. Sigue haciendo eso, por favor, nos gusta mucho. Puedes hacerlo, ya sabes, en Somos Libros y CNB en Facebook, atentos que están saliendo contenido así al toque. Y también, si quieres hacer un día un maratón del programa,
en cnbtvdigital.com los subimos todos, renovamos esa página semanalmente. También quiero agradecer al Hotel Los Delfines, porque ahí hemos hecho muchas de estas conversaciones, y quiero decir algo muy importante, que somos libros. Seámoslo siempre. Chao, hasta la próxima, cuídate.